Voy a coger mucha paciencia que tengo guardada ahí en un rincón. Maestra, ¿qué tanta guerra me estás dando? A partir de ahora va a ir todo fluyendo. Día 347. Seguimos en la misma, maestra. Ha doblado las cabezas de los tornillos. ¿Tú te puedes creer? Toc, toc, soy la paciencia de Erika. Racatá, racatá, racatapum. Y la paciencia llegó hasta aquí. No eres un cachorro, Gorri. Me estoy poniendo nerviosa ya. Esto no es una maestra, como las que veo yo en YouTube. ¿Te hace gracia, no? No me hace gracia ninguna. Pues te estás riendo. Porque yo ya no sé qué decir. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Villa Pepe Gorri. A ver, hermano, que ya saben que es mentira. No hemos tomado el control. Pues podía ser el día menos pensado. A ver a qué se dedican estas humanas esta vez. ¡Feliz año nuevo a todos! Que todos vuestros deseos se cumplan, el espíritu de las cabañas Se apodere de vosotros y los Reyes Magos os traigan cabañas, a ser posible arregladas. Eso. Y si nos no, quieren traer un tejado a nosotras también nos puede valer. en este vídeo vamos a continuar con lo que dejé a medias. Pegamos hachazo y se quedó Erika ahí a punto de terminar con la pared. Sufre bastante, preparar las palomitas porque está bastante Disfrutar interesante. de cómo sufro. Sí. Y tener en cuenta que no se está haciendo ni caso a todos los consejos que nos habéis dado porque aún no lo hemos leído. O sea, ahora sí, pero ahora dentro de un momento no. El DeLorean está viajando a la pared. El Señor esté contigo y con todas sus maestras. Bastante bien. ¿Ves cómo el poema funciona? Es como hablarle a las plantas. Ha dicho un seguidor que las plantas se ponen contentas porque cuando hablas les das CO2 y por eso están más mejores. Entonces lo que hay que hacer es ahumarlas, hacer fuegos a su lado para que tengan mucho CO2. ¿Y CH4 también vale? ¿Qué es eso? Metano. No te puedes pedorrear, ¿vale? ¿Cómo que no? Lo mismo resulta que invento algo nuevo. Venga, déjame que me concentre. De momento va todo bien, queridos. Esto es asumible. Son pequeñas pérdidas. No es pérdida porque me da. Pues algo siempre se cae, eso es normal, pero lo que te desespera es cuando se te cae todo. Lo que estoy observando es que se me está quedando. ¿Qué es este bombo? Ese bombo no se tiene que quedar. Mira ¿Estamos qué a cuánto? brazos Porque está echando la tía de CrossFit. Mira, mira. nos hace falta para cuando tengamos que hacer el tejado. Y luego porque cuando tengamos que hacer el gallinero también tenemos que meternos una currada atrás ahí buena, ¿eh? Porque no va a ser un gallinero así como esto que tenemos delante, va a ser un señor gallinero. Sí, porque y ahí va a luego- haber que mover muchas cosas de Luego peso. te dicen que tienen la gripe de la pluma morada. Y tienes que encerrar a las gallinas. Otro de los problemas que está teniendo aquí Erika, aparte de que la masa no se quiere pegar donde tiene que pegarse, es que la parte de abajo no la hemos tapado. Toda la masa que le cae ya no es que se desperdicie, es que se está colando entre la pared y el tabique. Aquí se aprovecha todo. ¿Qué estás haciendo, bruja? ¿Echarlo dentro del capazo? Hombre, claro, es que eso está recién usado, entonces se puede aprovechar perfectamente. Igual que todo esto. Luego ahí va a estar ahí para aprovechar. Justo entra, ¿eh? Me estoy poniendo nerviosa ya. ¡Dios! ¿Tú ves que esto esté saliendo bien? Bueno, A mí no me parece que esto esté saliendo bien. Esto no es una maestra, como las que veo yo en YouTube. Pues una maestra de YouTube es esto. Yo no, porque lo que viene siendo una maestra en la pared, muy bien no parece estar. Pero es que la vida es esto. Cuando no te sale, hay que insistir. Hasta que salga. eso es. ¿Se ha caído? No lo sé, no lo hemos visto. Sí lo habéis visto.
va a salir. Pero una cosa me... O sea, ¿por qué, Si lo llego a saber, cierro eso antes. ¿Es que a ti no te parece que esta maestra se está cayendo? Yo no sé si es por el tipo de arena o por qué es, tío. Ya, ¿sabéis lo que pasa? Que a partir de este punto ya lo que me pasa es que me empiezo a cabrear. Me empiezo a cabrear porque en mi mente todo es muy fácil y hago ta, y luego cuando me pongo, pues no lo es. ¿Ves? Abajo ya no tengo masa. ¿Veis que en el medio hay hueco? Todo ese hueco es que no está bien. ¿Lo ves, no? Sí, sí, sí. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, ahora sí. ¿Y qué tengo que hacer? O sea, los de YouTube lo hacen muy bien. Y aquí, soltándose. Ese soltándose implica que se está bombando para abajo. O sea, si aquí se ahueca, es porque esa masa que está ahí colocada está bajando. Está poniéndose abajo más sobresaliente. Por ende, esa parte va a quedar sobresaliente. Uf, maestra, ¿qué tanta guerra me estás dando? A partir de ahora va a ir todo fluyendo. Y en ese lado no quiero que te pongas, he dicho. ¿Nunca os cabreáis? ¿Siempre estáis contentas? Pues no. También me cabreo. Bueno, luego eso lo quitas. Ya veremos lo que quito de aquí, porque está siendo bastante divertido y lucrativo. Para todos menos para ti. Bien. Luego en todo esto van azulejos. Entonces la perfección se hace con los azulejos. Vamos a ver. En el vídeo anterior os pedimos que si sabíais trucos, ideas o maneras de hacer esto mejor, para que no se despegue tanto la masa, que nos lo dijerais en comentarios y en email. Nos habéis dado un montón de sugerencias para poder hacer esto más liviano, pero en este momento Erika está sudando la gota gorda y no está poniendo en práctica nada de lo que nos habéis dicho, básicamente porque aún no lo ha leído. Esto es anterior a haberos preguntado. No pasa nada porque aún tenemos por delante bastante pared, todo lo que es la zona de la cocina y un poquito la zona del fregadero aquí a la derecha. También nos habéis mencionado que por qué no dejamos la piedra con lo bonita que es, pero bajo nuestro parecer, tanto en la cocina como en el baño, es muchísimo más limpio el usar azulejo que el mantener la piedra. Y a ver si disecciono la viga. ¿Ves? ¡Madre de Dios del amor hermoso! ¡Que te pegues! Vas a pegar, ¿eh? Como que me llamo Erika Hierve. Voy a ponerme a llorar. ¿Qué os parece? Es que no entiendo por qué no me sale, tío. Es que me jode mogollón que no me salga. Porque a mí siempre me sale. Vale. Por favor, por favor, que puedo. No te despegues de ahí arriba, por favor. De verdad te lo pido. Porque me haces bomba y entonces me va a quedar mal. Ya uno, ya dos, ya tres. El problema es que ahí arriba, cuando se abomba,
Lo veis justo pegando al azulejo, ¿no? Es donde más guerra te da. Sí. Día 347. Seguimos en la misma, maestra. Café. Venga, me tomo un café. Lo que estoy pensando, tío, es que lo voy a hacer en más partes, porque claro, aquí me va a pasar exactamente lo mismo. Mira qué hueco hay ahí y se me va a caer y yo me pregunto, ¿y cómo lo hacen? De verdad que cómo lo hacen. Porque ellos cogen, echan la masa, cogen el regle y hacen lo quitan y se les queda la maestra toda entera, de una arriba ¿Llevará abajo. el cemento acelerante o algo para Liga, que... igual le echan liga. Échale Fairy. No vamos, sí, hay liga, de cemento, similar al Fairy, pero... ¿Y por qué no pruebas? Bueno, ya estoy un poco mejor, se me ha pasado un poco. He determinado que voy a coger mucha paciencia que tengo guardada ahí en un rincón y la voy a gastar todo aquí. Y también he pensado que en zonas como esta no voy a intentar meterlo todo de una. Voy a echar primero una capa, dejo que seque como estuve haciendo ayer y me voy a otra zona. Y así, poco a poco, llegar hasta la capa final y en esa capa final, pues entiendo que como la parte de abajo está medio seca, se me va a hacer mejor. Y ya vosotros os pongo en secuencia porque si no esto se va a hacer muy largo. ¿Qué tienes para decir? Y la paciencia llegó hasta aquí. He dicho que no es por las buenas, pues por las malas va a ser. Y he empezado a echar granel, hay masa por todos los lados. Yo creo que allí, mira qué cara tiene. Yo creo que allí le ha llegado masa. Está un poco loca. Encima se le ocurre poner esa música del demonio. Ponle cuencos tibetanos, anda. Yo a esa velocidad de uy, se me está acabando la paciencia, como tú bien dices. Entonces pues he dicho a granel y algo ha funcionado. Lo de la granel algo ha funcionado y ya. Voy a hacer este cacho de ahí, tengo que mojarlo primero. O sea, estoy montando un chocho y otra cosa, cariño. O sea, esto lo teníamos que haber cerrado. Está cayendo todo para abajo. GoPro, modo secuencia. GoPro, modo secuencia. GoPro, modo secuencia. Mierda. GoPro, para captura. He estado pensando una cosa, no sé cómo no se me ha ocurrido antes, y es que lo que se puede hacer es colocar los regles como maestras. Tú vas a colocar y dices, venga, esto está a nivel así, perfecto, la dejas fija y luego colocas otra allí y ya estaría. Y ya estarían las maestras. Y luego rellenas en medio, regleas y naikoa. Una idea excepcional. Habla mi micro. Me parece una idea excepcional, querida. Mientras tanto vamos a seguir así. A ver qué chapuza hago ahí. Claro, cada vez que pasa una cosa, ella tiene que parar la cámara para grabarla. Divirtiéndose. No ha pasado nada, eso se ha quedado pegado ahí. Toc, toc. Soy la paciencia de Erika. Quiero llorar. El Señor esté contigo y con todos los cementos del mundo. Voy a dejar que se esto un poco, que sea. Y ahora pienso en esta parte. Igual estaría bien quitar un poco de género y volver a echarle más. Vamos a ver la oscuridad. Cuidado, cuidado. No, si está suelto. Se ha caído. Lo he soltado yo. Voy a intentar una cosa. Esto está medio seco. Igual espero a que esto se seque un poco más y me voy a intentar hacer esta maestra. Pero la idea que he tenido ha sido, en realidad no falta mucho grosor. Entonces vamos a añadir el grosor y voy a intentar que el propio regle deje la maestra hecha. ¿Cómo lo veis? Con el nivel pegado al regle como indicativo. Vamos a ponernos lo más difícil. Voy a ponerme con esta esquina. Hasta ahora dentro de casa habíamos revocado siempre con cal. Primero porque nos gusta la cal y segundo porque transpira. Pero en esta pared nos hemos dado cuenta de que no tiene sentido, por eso estamos utilizando cemento, porque pensábamos primero que iba a resultar más fácil y segundo no va a tener esa función de transpirabilidad, ya que al otro lado tenemos un muro hecho de cemento con hidrófugo. Por lo tanto no va a variar en nada el que dentro utilicemos también cemento. Ya se ha terminado la masa, por fin la maestra esta ha quedado hasta aquí y ha quedado bien, o sea, a nivel con el regle.
Esa está hecha, esta está hecha y ahora solo falta que se sequen. Y mañana la idea que tengo es, lo primero de todo, hacer la maestra que queda de aquí a ahí y luego nivelar hasta aquí. Y ya al día siguiente nivelar de aquí hasta ahí. Así lo vamos a hacer, o eso es lo que creo. Y la próxima vez, pues no sé cómo lo haremos, porque hay que hacer ese otro lado. Lo que pasa es que ese otro lado va a ser un poco más saliente, porque esa pared, pues ahí se abre un poco hacia acá. Y como aquí va a ir el tabique que separa el baño de lo demás, no importa que esta pared esté un poco más para adentro, que esa no se va a notar, eso no se ve. Pero hay que hacer otra pared ahí y surge la misma historia. Y hay que pensarlo de otra manera, porque obviamente así no se hace bien. Me ha sobrado algo de masa y lo que he hecho pues ha sido echarlo por ahí para rellenar huecos y gastarla. Un día más, día 868. Se ha secado. En vez de esperar hasta mañana, voy a hacer lo que queda de maestra, así ya mañana echaríamos lo que queda de pared sin tener que esperar otro día más. Y ya por fin demos por finiquitada esta pared que me está costando muchísimo y me está sacando un poco de mis casillas. Vamos con ello. Solamente es este cachito y tengo que coger regle y el nivel y, como he hecho antes, raca, antes de nada mojar. Esta maestra ha quedado lista. He gastado toda la masa allí, que eso será la continuación, que ya se verá en vídeos próximos. Pero por el momento me quedo conforme, que aunque no esté regular, no importa, porque luego cuando hagamos esta, pues se quedará más o menos bien o no. Pero total, da igual, luego en el futuro va todo embaldosado, así que no importa. La cuestión es que ha quedado recto, que era lo que más importaba. Y ya ahora dejarlo que seque y mañana a terminar la pared, si todo va bien. Me tiene congelada de frío porque ha dicho vamos a la calle para que los soñadores vean la calle. Y para que vean el amanecer. Y hay 7 grados. Está saliendo el sol. Mirad qué bonita con esta iluminación. Qué preciosidad. Ya tenemos la masa preparada y vamos a continuar con la pared. Con suerte hoy la terminamos, ¿no? Ay, mi niña, pues estás helada. Y yo con ese trancazo en la calle, me voy para adentro. Venga, vamos para adentro. Ahora te paso yo masa. Un poquito de rasca sí que hace, ¿eh? Nos vamos a ir para adentro, pero ya. No para de subir la humedad de la casa y yo me preguntaba por qué era. Pues ¿por qué va a ser? ¿Quieres dejar de mojar todo el rato? Hace falta para que pegue. Y sin luz. Se hizo la luz al 7º día para iluminar a Ericana. Yo no sé verdaderamente si esto sirve de algo. Every day I walk the floor and think of you. And every night I pray the Lord will see me through. Every time I think I find a love that's true, I fall right back to walk the floor and think of you. Me está pasando lo mismo que me pasó en esta pared, tío. Lo mismo. Y es que la masa, mirad, ¿veis cómo se baja? Es una cosa, tío, que yo de verdad que no me termino de explicar. Yo no sé si es el tipo de arena o qué. Desesperada estoy, ¿eh? De verdad que estoy desesperada. Es que no sé qué hacer. Ahí quito, ahí bien, pero mira cómo cae. ¿Ves? Y obviamente se me queda un boquete arriba, de que se va bajando. Yo no sé qué es lo que hago mal. De verdad, De verdad, De verdad. De verdad. De verdad que quiero llorar, tío.
No sé qué hacer, la verdad. No sé si dejarlo así y luego el día que haya que poner las baldosas, los azulejos ahí, darle una capa fina con mortero y luego poner el embaldosado a tocarlo más. Lo que importa es que no se ha quedado fuera, es decir, que no queda sobresaliente. Si no queda sobresaliente hasta que se cae. No tocarlo ya, que se quede como está. Y luego, con la llana, con una masa muy fina, cuando esté seco, corrijo todo esto. ¿Te hace gracia, no? No me hace gracia ninguna. Pues te estás riendo. Porque yo ya no sé qué decir, pero ya no me hace Te gracia. estás riendo. Es horroroso. A mí no me hace ni gracia, es que yo tengo ganas de llorar, de verdad te lo digo. No me estoy riendo, cariño. No pienses, sí te estás Me riendo. estás mirando y me da la risa, pero es una... No me da la risa que lo estés pasando mal. o sea, Lo estoy pasando mal porque es que no encuentro la manera de hacerlo, de verdad. Me dan ganas de marcharme y no mirar atrás. No va a ser eso, claro, porque esta es mi casa y voy a volver, pero... Es que se ha escurrido ahí todo entero y es como que no está pegado. Es que es muy desesperante que no te salga. Ahí abajo falta un huevo de masa. Que se corrija cuando vayamos a colocar las baldosas, se corrija y ya está. Y no sé exactamente qué es. O sea, necesito dar con la clave. Necesito entender qué pasa aquí. Entonces yo creo que tiene que ser la arena. Aquí también utilizamos arena amarilla, ¿te acuerdas? Pero también lo pasaste mal. Todo se forma un bloque y se cae. Tiene que ser una arena más, tiene que ser una masa más despegada, no tan bloque uno. Y esta arena es lo mismo. Esta arena gris que nos trajeron la última vez. Normalmente la arena gris está más separada, es más granulenta, más gruesa también. Esta fina que nos han traído se hace también muy chiclosa. Cae todo entero de uno. ¿Cuántas veces le he pasado ya la regla? 3 veces. Y sigue saliendo. ¿Por qué? Porque como va poco a poco cayéndose para abajo, no tendría que estar saliendo. Vamos a ver este. Señor, dame paciencia. Lo voy a dejar, como está. Y lo arreglaré a mano y el día que haya que echar los azulejos, pensamos. Porque yo ya no puedo más. Sinceramente, no puedo. No puedo, si me va a volver a caer, voy a tener que volver a empezar. Y me voy a poner de los nervios. Así que soñadores, esta es la chapuza que habéis visto esta semana. Soy terca, muy terca, pienso conseguir, o sea, y solo voy a hacer como sea. Esta ya no. Pero cuando nos pongamos ahí en esa, lo vamos a hacer. Hay que comprar un par de regles más. Porque yo lloro, ¿eh? Ya lo sé, cariño, te he visto los ojitos. Ay, pobrecita, mi nena. Uy, que no sé qué he pisado, una caca de algo. Con todo lo que sobró vamos a llegar a casa. Por lo menos. ¿Por qué te ríes? Por eso, las cacas que has pisado. No sé, algo he pisado blando. Blandito, ¿no quieres saberlo y comprobarlo? Parece que no es nada. Después de la catástrofe de la semana pasada, pretendemos que esta semana arreglarlo. Es decir, que sea algo no catastrófico, que os guste, que disfrutéis, que yo también disfrute, que me ría y que no llore. No sabemos qué va a pasar, no decimos nada acerca de vuestros comentarios porque aún no los hemos leído, porque acabamos de dejarlo de la pared para gastar en toda la masa que ha sobrado. Por favor, enfoque usted. Voy. Filmmaker, mirar. Porque claro, le digo, ¿hago otra masa? Sí. ¿Y de 6 era suficiente? No creo que llegue. Y seguía ahí enfadada ella ahí con la pared. Una masa de 9, completita, sabrosa y con grava. ¿La has echado grava ya? Claro. Entonces la vas a echar en el camino de Esto está repechitos. ya para gastar. Venga, te ayudo. Me he quedado aquí. ¡Vamos! Ese crossfit. Espera. Lo que me faltan aquí son adherencias. Es que ¿por qué llevas esas zapatillas? Porque para son las trabajar? de estar por casa. ¿Y Mira dónde el crossfit, ay, esos cuádriceps, esos glúteos medios. Pazos. Mucho te estás complicando. Carrera. Bien, ¿estás preparada? Estoy preparada. Tú volcar, yo arrastrar. No sé dónde estoy. ¿Estás? Baja un poco más. Baja un poco Espérate. Mamá, que me llevas. Que esto pesa un huevo, ¿sabes? más. Venga ese crossfit, señora. Y ahora que lo colocamos bien cuando esté aquí, ¿no? Eso es, calcula más o menos. Si hay que echar más para abajo, no sé. No veo nada yo. Había traído agua para mojar antes la zona, pero veo que
¿Agua para qué? Para mojar la zona. Pues si está mojado. Ya, pues. Yo qué sé. Bastante bien, ¿no? Sí. Hemos avanzado camino de Repechitos, pues casi 1 metro. Qué desilusión, yo pensé que íbamos a llegar hasta casa. Ya puedes meter el coche, cariño. ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! Explica a los soñadores por qué no vamos a meter los coches por aquí. Fijaros, aquí Me ha pisado la masa. A ver, soñadores, que lo voy a explicar yo, porque mi amorcito no le sale explicarlo, ¿dice? no tiene que Tenemos el día salirme torcidito. siempre. Pues que hay muchísima pendiente, que por aquí no baja un coche, que no baja. Y si baja, es decir, tú tienes una pendiente así. Para conseguir que esa pendiente sea así, el terreno tiene que ser más largo. O sea, vas a ocupar más espacio. Cuanto más pinado, menos longitud, ¿no? Cuanto menos pinado, más longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotras quisiéramos encabezonadamente meter los coches por aquí, primero, nuestro terreno llega hasta aquí. Esta piedra lo delimita hasta aquí. Podríamos pedir permiso al vecino, conseguir un poco más. Y entonces tienes un poco más de terreno para bajar. Y para poder bajar con un coche aquí, porque claro, realmente lo que tú vas a querer es poder meterte con el coche cuando llueve, cuando nieva, cuando hay hielo, cuando hace frío. Y posiblemente con esta empinación que tenemos aquí no lo consigas. Luego aparte, este empinado que tenemos aquí, que es que realmente no lo apreciáis, pero porque las cámaras no se aprecian, pero esto es muy empinado. Para poder luego con el coche dar la vuelta y que no te pegue en el culo, tendríamos que utilizar toda la entrada. Y no queremos, o sea, lo tenemos clarísimo. La entrada es para otras cosas. De hecho, tenemos planes muy chulos para esta entrada. Y no queremos tener que tener todo abierto para poder dar la vuelta con el coche. Y luego, lo que os decía, salir de aquí, pues no es tan fácil, ¿eh? Sobre todo si ha llovido. Sobre todo si ha llovido, sobre todo si hay nieve, sobre todo si hay hielo. Entonces, tenemos otros planes que los vais a saber con el tiempo. Y si los queréis saber antes de tiempo, haceros miembros y veros los vídeos que hay para miembros que lo explicamos. Y la idea está muy guapa y es mucho mejor. Que sí, que te quiero mucho. ¿Me vas a volver a pisar camino de Repechitos, Pepe? Viene Gaia a pisártelo. Que no eres un bebé pequeño. Toma. No eres un cachorro, Gorri. Patitas de gato. ¡Gaia! Qué bien lo pasáis, ¿eh? Ya toda la zarpa de Gorri chino. Mi pellito, muy bonito, mi Gorri chino. Ese pellito más guapo del mundo mundial. Sí, mi pellito. Nico. ¡Esto es una fiesta! ¿Por qué Pepe se ha ido? Pepe, tu casa es esta y tus dueñas somos nosotras. Aunque este caminito evidentemente no es definitivo, esto es una cosa ¿Cómo que ha que ido surgiendo. ¿Cómo que no? Esto es épico del canal. El camino de Repechitos no se toca. Es algo que ha ido surgiendo desde el día que vino la hormigonera y sobró, pero la verdad que nos hace una función impresionante, sobre todo ahora en invierno, ¿verdad? Sí, No lo vamos a tocar, se va a quedar siempre así esto. para siempre. Para siempre. Para siempre. Lo veo bien. Hoy vamos a tener un día buenísimo por delante y nos vamos a poner con dos cositas, una fuera que luego os explicaremos y otra dentro que es seguir con la pared de los horrores. Ayer fuimos al Brico y compramos otro tipo de arena. Vamos a probar a ver si con esta arena no tiene tantos problemas, pero lo primero que hay que hacer es descargar la furgo y mientras que vaya saliendo el sol. Y que vuelva Erika, que se ha ido de paseo con los perretes. Por cierto, esto de aquí es jengibre, ¿vale? Porque esta ha estado pachucha y ha hecho un intento de pegármelo y yo no quiero que me pegue estas cosas. Que me pegue otras, pero estas no. Gaia, bebé.
¿Qué traes? Palitos. Palitos. Te estamos esperando para hacer la masa. Hola, Pepe. Palitos para encender. Palitos. Hace muy buen día, pero hace fresquete, queridos. Sí, todavía no ha salido el sol y se nota, ¿eh? Mirad qué bonita, cómo reluce. Retransmitiendo desde Villa Ericana, estamos con el café. Estoy pensando porque hay que echar multicapa. Mirad, os voy a enseñar, señores. Nosotros ahora mismo tenemos esta tubería de PVC que es de alimentación. Aunque sea de alimentación, lo suyo es que metamos el multicapa. Y ayer, pues, el Orencheo nos dejó multicapa en la puerta. La historia es que cuando nosotros echamos el suelo ya pensamos en la entrada de agua y para no tener que picar dijimos pues metemos un tubo de plástico e introducimos la tubería dentro de ese tubo de plástico y así mañana no hay que picar, al menos para que el agua llegue hasta aquí. Ese tubo de plástico que está metido ahí en el suelo, ese de ahí, ¿vale?, va por todo el suelo y llega hasta la entrada de casa. Y en la entrada de casa hay una subdivisión que va hacia ahí, que es donde vamos a colocar la barra de la cocina. Y en esa barra de la cocina es donde va a ir el fregadero y la entrada de agua del fregadero. La idea es cambiar, meter multicapa. Aquí vendría el multicapa, viene por encima, el multicapa viene por encima de las salidas de agua, vendría por aquí, llega hasta aquí, aquí se subdivide, viene un agua fría para el váter, sube un agua fría a la par de la bajante, llega al calentador que estará en el baño de arriba y del calentador baja nuevamente, va al VC para alimentar agua a la manguerita que vamos a poner. O no vamos a poner aquí arriba manguerita. No, aquí abajo no ponemos, ¿no? No, las visitas que se laven el culo en su casa. El agua caliente baja nuevamente por aquí, viene por aquí, en este caso la caliente va arriba, luego de aquí, ahí sí que nos va a tocar picar, porque esta cosa no la hemos planeado, el tubo de agua caliente que va al fregadero no lo habíamos planificado, y va a haber que picar en el suelo, que lo que habrá que hacer será pues con una moladora, pues hacer el conducto por el suelo hasta que llegue allí. Y estábamos pensando en la opción, ya que nos han dejado multicapa, de hacerlo ahora, de cambiar toda la instalación ahora, pero casi que nos urge más porque estamos ya empezando a desquiciarnos porque no tenemos espacio, tenemos todo eso lleno de cosas y ya la comida y tal, entonces realmente es mejor que lo hagamos en el momento en el que vayamos a meter todo el multicapa de la casa, para asegurarnos que tenemos el lavabo aquí, la altura de la entrada del váter también, ¿sabes? Que vas a poner el váter y la tiene por debajo, o la tiene por arriba, o la tiene por el otro lado, ¿sabes? Porque ¿qué vas a poner? Multicapa y le tienes que poner las salidas. Creemos que antes que estar haciendo cosas que luego tienes que deshacer porque los sanitarios todavía no los tienes, igual es mejor que mantengamos este tubo y cuando llegue el momento se hace. ¿Cuál será la diferencia? Que aquí, en el tabiquillo pequeñito que hagamos, nos va a tocar hacer un agujero y meter el multicapa por aquí. El multicapa va a venir por aquí, vale, Estaba pensando cómo colocar esto para que luego sea que tú cojas el ladrillico, paca, lo partas y vaya por dentro. O cojas con la moladora, le pases con la moladora y le quites este ladrillito y quede el hueco en el cual tú metas después el multicapa. Yo quería meterle con la llana a todo esto para terminar de alisarlo e intentar que quede lo más liso posible. Pero hay una cosa que sucede. Cuando echo, se cae mucho y ya quiero sellar esta parte. Pero si la sello, luego no tengo apoyo para colocar esto aquí. Y yo quiero que esto apoye aquí. ¿Me explico? Pero si coloco esto y apoya aquí, luego no puedo llanear porque tengo este chisme en medio. Pero bueno, se puede coger, calcular. Aquí son 25 centímetros y se sella todo esto menos los 25 centímetros. Y cerramos todo esto con un ladrillo tipo de estos. Pasa que habría que cortarlo bastante a medida. Igual luego es una tontería, como que coges la moladora, le haces el camino de la multicapa y ya está. Me estoy enrollando yo sola. Da igual, no sé cómo lo vamos a hacer. Solo sé que el multicapa no le vamos a meter ahora. Esto queda súper duro. Súper duro, pero qué mal lo pasé ayer, ¿eh? ¿Cuándo pensáis poneros a trabajar? Nunca. Tanto Estamos estar aquí tumbados. vagueando con la humana. Te voy a tapar del plano. Vaya regalito, ¿eh? Nos ha regalado este querido diciembre. ¿Qué quieres tú ahora? Estamos relajados. Vamos a poner la puerta para que no se salgan los perritos. Vale, vamos a enseñar qué es lo que pasó con la puerta. Todos pendientes de mi explicación. Vinieron los vientos e hicieron racatá, racatá, racatapum. Y han Chimpún. doblado A tomar por saco. la bisagra. No solo la han doblado, han arrancado la puerta. Este tornillo está doblado, ¿vale? ¿Lo veis?
¿A dónde vas, Gorri? Nadie te ha dado permiso para salir. Están doblados los tornillos, es decir, dobló los tornillos, arrancó los tornillos de la puerta y luego dijo, ¿he terminado? No, no he terminado. Ahora voy a terminar de descuajaringarla y voy a doblar la bisagra de abajo. Hemos comprado una bisagra nueva y hemos comprado tornillo tuerca para que no pueda soltarlo, porque lo que ha debido de suceder es que ha ido moviéndolo y poco a poco ha ido los tornillos cogiendo holgura sobre la propia tabla y Vaya huracán. ha soplado mucho. Sí, hombre, para hacer Nunca esto, habíamos visto tanto aire. para hacer esto ya tiene que soplar. Y vosotros habéis paseado 1 hora esta Ellos se mañana. van a venir conmigo a por la bisagra, porque ¿dónde está la bisagra? En el coche. Vale, pues nos vamos de Pues paseo, venga. los perritos. Pepe, sal. Pero lo primero de todo... Gorri, échate. Joder, tengo que ir con la llave. Primero sería poner esto aquí. Yo ahora mismo me estoy dando cuenta de que este tornillo que hemos cogido no va a atravesar esto de aquí. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Esta puerta es como el camino de Repechitos, provisional para siempre. Con esto quiero decir que cuando llegue el momento, en un futuro aún muy lejano, pondremos seguramente una puerta de otra manera, hecha con hierro en vez de con madera, unas bisagras muchísimo mejores, etc. Va a pasar un poquitito igual. Aunque bueno, en verdad, contando la bisagra va a quedar así, va a quedar justo. Así engancha más. Voy a forzar más que sí. Ya está. Dios mío, ha doblado las cabezas de los tornillos. ¿Tú te puedes creer? Hay pocherío ahí. Eso es lo que tiene el reaprovechamiento. La opción que se me ocurre es que pusiéramos la viga más para arriba. Pero bueno, esto está similar. Está todo similar. Pero vas a aguantar otros años más aquí donde estás. También se le puede meter tornillo, bisagra y delante de la bisagra una arandela para que tenga menos holgura. No sé si tenemos arandelas de esas de las que se abren. Primero vamos a poner estos arriba, mientras tú sujetas. Y luego vamos a colocar las arandelas estas con el tornillo extra largo en la parte de abajo. A ver si aguanta. ¿Preparada para sujetar? Sí. ¿Vosotros preparados para verlo todo? ¡Sí! Sí, estamos poniendo la puerta para que no os escapéis. Qué rápido están listos ellos para salirse. Vale, vamos a ir por partes, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Lo suyo será... Yo ahora voy a levantar... Espera este momento. Sí. Porque yo estoy viendo aquí que ha quebrado la tabla. ¿Veis? La ha quebrado. Entonces no sé si no poner ahí nada y poner aquí y poner aquí. Tenemos ganas ya de que venga la primavera y todavía no ha llegado el otoño. Se ha quedado un poco baja, eso quiere decir que aquí abajo he apretado, pero estoy pensando que lo mejor es que la bisagra esté bien apretada y luego movemos los enganches, porque cuanto más apretada está la bisagra menos se va a mover, y teniendo en cuenta de que este poste está pocho, que pocho, muy pocho, cuanto menos balanceo haya en esta bisagra mejor. Aquí ha pasado una cuestión, soñadores. La tuerca ha dicho sartu para adentro y se ha metido y se ha convertido en parte de la tabla. Aquí ha ocurrido exactamente lo mismo. Entonces le estoy diciendo a Erika, porque claro, dice que esto pues no tiene mucho sentido. No, porque esto empieza a balancear, ¡shiu, shiu, shiu! Balancea, que te balancea, se hace el agujero en la madera de este tamaño y estás en la misma. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle una arandela y otra tuerca. Lo que se puede hacer es coger del tamaño ese una broca, porque es que ahí tienes muy poco margen de giro. Entonces se coge un vaso, que tenemos vasos de ese tamaño, cariño. Ah, vale.
Es que ese tornillo también lo torció. Antes de romper este listón, torció el tornillo. ¿Qué mierda de tornillos son estos? Ahora lo que tenemos que hacer es cambiarle la altura a estos. Y yo creo que esto está un poco preto, ¿eh? ¿Damos por concluida la jornada puerta? Sí. Voy a hacer labores varias fuera y primero una masa, ¿no? ¿Te vas a poner dentro? Me voy a poner con lo de la pared. Soñadores, esa pared la vamos a apañar. Como sea. Tenemos serias sospechas de que teníamos arena de la otra. He hecho una masa y se ha quedado con una consistencia granulosa que parece indicar que hemos comprado arena en el Brico para nada. Bueno, para nada. Pa' Siempre se va a usar. Y yo estaba mirando que esto va a coincidir casi perfectamente. Tengo que quitarle un poco ahí, hasta aquí. Le quitaré pues este cacho y yo creo que ya entra. Y así se nos queda este ribete para luego poder apoyar el otro ladrillo aquí en él. Perfecto. Va a coincidir perfecto, ya verás. Vamos a probarlo y a ver si encaja. Hay que quitarle un poco aquí en esta esquina. Es la esquina que más apura. ¿Ves cuánto mide? 11. 10 y algo. Voy a quitar un cacho, a ver cuánto está aquí. Hasta aquí. Hasta aquí, esto. Un poco más, algo así. Eso. ¿Sartu o Nea? Ahí están pasando cosas. Pasan cosas que como sobresale un poco, obliga a este a venir para acá. Entonces, falta un piquito. No le quiero dar con la paleta porque es fácil que entonces rompa más de lo que quiero. Amorcito, que te estoy llenando de polvo. Soñadores, ¿estáis bien? Estoy muy llena de polvo. No, pero está todo como muy rojizo. Me he puesto colorada. ¿Cuándo me mira? Mira, chaval. Y es la prueba definitiva. Aquí se arreglan las cosas como haya que arreglarlas. Pero si eso tiene que entrar... Bueno, pues me estoy llevando bronca porque resulta que teníamos arena vieja de la gris, que es como más granulada. La que le hubiera venido perfecto para hacer lo de la pared sin que se le cayera. Y yo pues no me di cuenta porque el día que se terminó, teníamos dos sacas puestas, ¿no? Cuando vino Tipino puso una encima de otra. Y cuando se acabó la de arriba, pues yo la quité y no se me ocurrió mirar la de abajo. Así que no tenía ni idea de que esa arena gris era de la vieja. ¿Qué ocurre? Le estoy regañando. No tienes micro, así Bueno. que ahora no tienes voz. ¿Cómo que no? Puedes hablar. Resulta que siempre se encarga de las masas, que siempre se encarga de la arena. Y para un trabajo que necesito la arena de la granulada, no hay. Porque lleva 4 meses con una saca ahí que no la mira. Y ahora solo tenemos arena de la granulada, porque ayer compramos en el Brico arena de la granulada. ¿De otra arena gris fina no hay? No, no queda, se acabó. Pues eso, lo que estábamos diciendo, que ahora habrá que hacer una masa con arena amarilla para que pueda terminar esto y lo de la pared. Y la masa que le he hecho, pues no le vale para una mierda, porque es muy gruesa. Pa' una mierda. Entonces la voy a volver a echar al camino de Repechitos. ¿Qué te parece, Jim? Y así todo el día. Es una inútil. Hasta la casa va a llegar el camino de Repechitos. Hasta la casa va a llegar, hasta que no llegue, no vamos a parar.
La segunda parte del pollete está colocada, faltaría rematar por esa zona de allí, pero como vamos a rejuntar la pared, la masa que me vaya cayendo lo utilizaré y así ya se ha secado un poco más. He metido aquí un poquitito de masa para que no caiga para adentro, pero tampoco está fijo. Luego cuando haya secado un poco más ya lo pongo mejor sellado. Ahora la idea es empezar a echar masa por toda la pared e intentar alisar todo. No sé cuánto voy a conseguir alisar. No sé si va a quedar recto de verdad, pero yo lo voy a intentar. Porque la verdad que la llana es algo que se me da relativamente bien y yo creo que puedo conseguirlo. Vamos para allá. Voy a ser una profesional, las maestras verticales. Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. Por fin la terca de ella ha tapado la parte de abajo y ahora va más tranquila porque si cae algo de masa pues no se le cuela por ningún lado. Por cierto, que no se engañe la vista, le está resultando un poco más fácil, pero no es porque esta arena sea mejor, sino porque está echando poca capa. Y es una capa de corrección. Ha sobrado como mogollón de masa otra vez. Y así todo el día y toda la noche sin fin. y todos los días. Lo va a gastar en esa zona de aquí porque aparte de ese capazo y ese que queda ahí, aún hay masa en el carretillo de fuera. Vamos a despejar esta zona, a sacar las piedras y todo eso. Lo tendrás que gastar aquí. Porque eso también hay que alisarlo. Estaría guay que lo hiciéramos todo continuado hasta allá. Una vez más le ha sobrado masa y aquí la está utilizando. Esto que veis es un encofrado que hicimos cuando tuvimos toda la movida del aljibe. Que si no lo recordáis, por aquí os dejamos el enlace. El caso es que aquí salía agua también por esta zona y para quedarnos tranquilas, pues tiramos millas y encoframos todo. Para toda esta parte tenemos unos planes que veréis más adelante. De paso, también está enfoscando aquí porque necesitaba un poquito más de grosor. Just seeing empty faces staring from across the room, when all I want is to get out of here and back to you. On my way home I stop at your window. I should've known how much it hurts, I should've known. It's like I'm just seeing empty faces staring from across the room, when all I want is to get out of here and back to you. On my way home I stop at your window. I should've known how much it hurts when you still love somebody, 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 somebody. Ana hoy ha decidido hacer masa como para un regimiento. Y bueno, en un principio parecía que no me iba a llegar, pero luego cuando ha hecho la masa de 6, pues ha dado para rellenar esto, ha dado para rellenar esto, ha dado para rellenar esto y de paso un poquitito más por el suelo. Ya la hemos gastado, eso también era una cosa que teníamos que hacer porque, como ya os habíamos dicho en otros vídeos, este lado de aquí de la izquierda había que comerle y ganarle un poco más de grosor quitándoselo a ese. O sea, es decir, de más grosor a menos para que quedara un poco más compensada la pared. Luego aquí, que ya está mucho mejor, le pasaremos otra capa más. Todavía tiene un poco de ondulaciones. Hemos ganado mucho, o sea, es decir, la pared está bastante mejor de lo que estaba antes. Entonces le pondré una regla para ver dónde falta, dónde sobra, dónde esto, para intentar compensar todas esas partes, esos agujeros, esos baches, esos... Te llevas la... Ah, pensé que te ibas a llevar la cámara. Y echarle, pues eso, echarle otra capa fina más y ya después fratasar. ¿Fra qué? Fratasar, no ¿Y sé. eso qué es? Pues pasarle la llana así, ondulando, para que quede compensado. ¿Has visto? Y en el suelo también he echado. Porque en esa parte tenía un poco de hondonada. ¿Tú ya has terminado lo de fuera? Sí. Tenemos currillo porque nos vamos una semana. Bueno, no llega una semana, nos vamos 5 días de escapada a ver a mi familia. Me arrimo a ti, que si no, Ah, no me sí. oyen. Unos días de relax. Bueno, de relax. ¿Nos harán currar en León? Nos harán currar. Nos vamos a ver a la familia por la Navidad. Bueno, en verdad vamos antes de Navidad. Por pero la bueno. pre-Navidad. Esto es todo, amigos. Esto es todo por hoy. Sí, No vamos a más dejarlo por cosillas. hoy. Hay que terminar de limpiar esto, el carretillo y a dormir. Venimos de ver a la family, de los fríos. A otros fríos que venimos. Sí, porque hay 7 grados y medio. Madre mía. Y no hemos llegado a casa, que cuando lleguemos a casa habrá 2 o 3 grados menos. Hará más frío aún. No hemos grabado nada porque hemos hecho unas vacaciones completas de descanso, pero sí que he grabado yo algo, un poquito. Os voy a dejar aquí un fragmento. Y
ahora llegando a casa, fijaros qué espectáculo que nos estamos encontrando. Ahí Hay se poca ve. nieve, tiene que nevar más. Hay poca nieve porque se habrá derretido, pero ha debido caer bastante esta mañana. Ahora os enseñamos la casita. Disculpe, caballero, ¿Villa Ericana es por aquí? Sí, un poquito más para arriba y luego a mano izquierda. Muchas gracias. ¡Vamos bien, cariño! Le veo a usted congestionado. ¿Qué le parece si le dejo unos clines? La verdad que sí, mucho mejor. Ya puedo respirar. Gracias, colega. Yo no sé si eso no parece más un cigarro que una nariz. ¿Qué Cariño, dices? que parece más que se le has metido un puro en la boca al muñeco. ¿Qué Toma, dices? ¿En vamos serio? pa' casa. Estoy con ganas de llegar a casa. Vámonos, átomos. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Mi casa. Pepe, baja. Mira a ver si me rompéis algo. Broken, needed some time to clear my head. Ya estamos en casa, mamis. Ya estamos en casa. Por fin. ¿Qué es esto blanco? Me gusta. Hola, Jean. Eres una marrana. Mi casita. Ya puede usted volver a casa. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. But I've been sinking like a stone. Carolina, take me home. Nothing's ever really broken, and I won't let you go. 'Cause I'm finding my way right back to you. Yeah, I'll find my way back to you. Y por arte de magia la nieve se fue. Y nosotras también. Hasta la semana que viene. No, pero no así tan rápido. Hemos tenido una visita y tenemos aquí un montón de leña. Ha sido subida del fondo del Prau aquí arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Pues como siempre leña. ¿Por qué? Porque está haciendo un invierno súper frío. Estamos quemando mucha leña. No nos congratula que la leñera baje. Nos gusta que esté siempre a tope. Aún hay bastante leña. Ya no queda tanta. Pero no queda para, o sea, al nivel en el que estamos quemando, si este frío que tenemos, que nos estamos levantando a 1, 2, hoy algo más. Sí que es verdad que el solecito pues se nota un poco, pero vamos, básicamente está haciendo bastante frío y eso estamos quemando como el doble. Hay que tirar unos cuantos árboles más. No. Hay que cortar la leña que tenemos abajo y habría que hacer algo con el montacargas que nos regalaron, que en verdad no nos han regalado uno, nos han regalado dos, y subir la leña del fondo de Prau. Porque está muy bien eso de CrossFit, pero bueno, que eso de ahí abajo está muy abajo, ¿eh? Arranca la motosierra, venga. Vamos. Just seeing empty faces staring from across the room when all I want is to get out of here.